Buenos días, ¿no es cierto, mis queridos estudiantes del primero básico? Estamos en nuestra clase de ciencias, es nuestra clase número 35. Nuestro objetivo del día de hoy va a ser identificar, ¿no es cierto?, un problema cotidiano y proponer una solución, ¿no es cierto?, con un instrumento tecnológico. Ya aquí, ¿no es cierto?, vamos a reconocer algunas características y, ¿no es cierto?, nos va a ser mucho más fácil, expedito, ¿no es cierto?, poder ver cuáles son y cómo nosotros podemos usar las herramientas y objetos que están a nuestro alcance para solucionar los problemas. Primero, ¿no es cierto?, recordemos que un objeto tecnológico son aquellos que los hombres, ¿no es cierto?, o mujeres, ya, aquí no hay distinción, ¿no es cierto?, con su creatividad, ¿no es cierto?, o sea, con su imaginación y con la habilidad que ellos tienen, ¿no es cierto?, con la capacidad de confeccionar cosas, ¿no es cierto?, han podido crear. Y generalmente, ¿no es cierto?, fueron respuesta a una necesidad a la cual, ¿no es cierto?, había que hacerle frente, o alguna necesidad que las personas estaban viviendo en algún momento determinado. Por ejemplo, aquí yo les traje, para que ustedes vean, algo que es tan cotidiano para nosotros como es, ¿no es cierto?, el refrigerador. Nosotros podemos ir a ¿no es cierto?, a nuestra casa y encontrar ahí muchos alimentos. Nos estuvo presente siempre en la vida del ser humano. En algún momento, ¿no es cierto?, el ser humano se dio cuenta que necesitaba empezar a guardar los alimentos para que les durara mucho más tiempo en algún lugar. Y es así, ¿no es cierto?, que alguna persona creó el refrigerador y podemos ver cómo a través del tiempo, ¿no es cierto?, se ha ido mejorando, ¿ya? Se han creado materiales, se han ido perfeccionando, ¿no es cierto?, en su capacidad de mantener la temperatura, en su capacidad, ¿no es cierto?, en estos tiempos modernos de no contaminar, no usar tanta energía, ¿no es cierto?, para que las personas también no vean un gasto en él, pero nosotros podemos ver de cómo fue, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo atrás, más de 100 años, ¿no es cierto?, y cómo a medida, ¿no es cierto?, que el hombre fue teniendo diferentes necesidades, fue cambiando, ¿no es cierto?, su formato. Y ya encontramos, ¿no es cierto?, en estos tiempos algunos que son mucho más modernos, de 2 puertas, incluso hay algunos, ¿no es cierto?, que tienen las puertas transparentes para que uno pueda ver los alimentos que están adentro de nuestro refrigerador. Pasó lo mismo, ¿no es cierto?, con algo común, ¿ya? Algo que me imagino que podemos tener todos en nuestros hogares, que es, ¿no es cierto?, un horno. Ya, el horno, ¿no es cierto? El horno también, en este caso, ¿no es cierto?, un horno eléctrico, también, ¿no es cierto?, un horno microondas, fue cambiando, ¿no es cierto?, y fue modificando desde su invención, ya, el horno, ¿no es cierto?, es un poquito más nuevo, ¿no es cierto?, de lo que era el refrigerador, pero nosotros podemos ir viendo cómo, ¿no es cierto?, a medida que las personas necesitaron, ¿no es cierto?, que fuera cambiando, fuera, ¿no es cierto?, calentando los productos en menos tiempo porque había más necesidades, ¿no es cierto?, de que las cosas estuvieran más rápido calientes, ¿no es cierto?, fue cambiando de tamaño, de forma, y también, ¿no es cierto?, de esta necesidad que tuvo, ¿no es cierto?, las personas, nació lo que nosotros conocemos como el microondas. O sea, si nosotros nos damos cuenta, los objetos tecnológicos siempre, siempre, ¿no es cierto?, buscan tener un beneficio para las personas y sobre todo para quienes los construyeron. Y nos va a pasar lo mismo con algo tan simple, yo me imagino que todos tienen en su casa y todas la utilizan, ¿no es cierto?, que es la televisión. Ya fue, ¿no es cierto?, cambiando, miren cómo era antiguamente, cómo ha ido evolucionando. Ustedes tal vez no alcanzaron a conocer, pero las televisiones antiguas tenían una parte para atrás que era enorme, incluso las primeras tenían unos tubos que tenían que calentarse para que se viera la imagen. Y, ¿no es cierto?, ustedes ya pueden ver teles que son, o televisiones que son mucho más modernas, que son planas, ¿no es cierto? Hay algunas que son curvas, y todas tienen, o todas responden, ¿no es cierto?, a la necesidad que ha tenido, ¿no es cierto?, el hombre con el paso del tiempo. Denme un segundo, chiquillo, yo al final, ¿no es cierto?, voy a dar la palabra. La necesidad, ¿no es cierto?, que ha tenido el ser humano de ir, ¿no es cierto?, adaptando e ir mejorando las cosas que ha creado, ¿ya? Para poder hacer todos estos objetos tecnológicos maravillosos, ¿no es cierto?, el hombre va a necesitar
elementos, ¿no es cierto?, que sean simples, ¿no es cierto? Por ejemplo, para poder crear elementos tan sofisticados, ¿no es cierto?, como una televisión curva, nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, objetos simples, como podría ser una cuchara, como podría ser, ¿no es cierto?, un lápiz, ya como podría ser un lente, ¿no es cierto?, como los que estoy usando yo, ¿no es? Y la unión de estos objetos simples, ¿no es cierto?, me van a permitir a mí tener, ¿no es cierto?, objetos tecnológicos que van a ser compuestos, o sea, que van a ser mucho más complejos, que necesitan un mecanismo, ¿no es cierto?, y necesitan energía extra para funcionar. En cambio, una cuchara, ¿no es cierto?, funciona gracias a mi movimiento manual, ¿no es cierto? No necesita nada externo, pero un celular, ¿no es cierto?, una plancha, una televisión necesita de otros tipos de energía, ¿no es cierto?, para poder funcionar. Por eso, ¿no es cierto?, van a ser más complejos. Y aquí, ¿no es cierto?, viene el desafío que nosotros vamos a tener en la clase. Computador. Claro, en la clase de hoy, ¿no es cierto?, que es que vamos a idear, ¿no es cierto?, nosotros, para eso está nuestra guía, nuestro propio objeto tecnológico, que va a ser algo tan sencillo y tan fácil, ¿no es cierto?, como un juguete. Entonces, dice así, ¿qué juguete puedo construir con estos materiales? Lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser, ¿no es cierto?, pensar qué juguete me gustaría tener a mí, que no tengo y que a lo mejor podría construir con elementos que están a mi alrededor. Y vamos a hacer, ¿no es cierto?, el dibujo en el cuaderno. Voy a volver a explicar. Mira, vamos a pensar en un juguete que a nosotros a lo mejor nos gustaría tener o que me gustaría crear para que otros niños pudieran usar con elementos o materiales que tenemos alrededor de nosotros. Botellas, cartón, ¿no es cierto?, género. Entonces, yo voy a pensar en un juguete que yo pueda crear con elementos que están a mi alrededor. Y lo voy a dibujar, ¿no es cierto?, en mi cuaderno para después, ¿no es cierto?, seguir haciendo los otros pasos de la guía. El primer paso es imaginar un juguete que yo me gustaría confeccionar.